Cuando accedemos con el rol docente al curso, podemos desde el enlace de la izquierda acceder a calificaciones y aquí podemos ver directamente el informe del calificador con las notas que se han ido obteniendo en relación a nuestras actividades que ya se han entregado, por ejemplo, y se han corregido. Aquí vemos la lista de todos los participantes. Clicando aquí en la pestañita de configuración, veremos todas las actividades que hemos creado con la calificación máxima a la hora de crear la actividad. Por ejemplo, los cuestionarios le hemos puesto que sea en base a 10, entonces aquí aparece. En las tareas hemos puesto que sea en base a 100 y aquí también aparece. Y las ponderaciones de cada una de las actividades en base a esta nota máxima, ¿de acuerdo? Esto lo podemos modificar dentro de cada una de las actividades. Aquí no podemos modificar este apartado de calificación concreto de la actividad. Eso se tiene que hacer dentro de las actividades. Entonces, lo que podemos hacer aquí desde el libro de calificaciones, por ejemplo, es crear categorías de calificación. Imaginamos que queremos dos categorías, una de evaluación continua, donde vamos a tener estas tareas, y otra con la evaluación de los cuestionarios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí abajo, que vemos que tenemos añadir ítem de calificación y añadir categoría. Primero añadiremos una categoría y después veremos lo que es el ítem de calificación. Vamos a añadir una categoría que sería la evaluación continua. Va a ser el cálculo en base a la suma, aunque podría ser por media de calificaciones, media ponderada de calificaciones, la calificación más baja, la calificación más alta, la moda de calificaciones. En este caso vamos a dejar la suma. Vemos el total de la categoría, que la calificación máxima es en base a 100. Y entonces guardamos cambios. Ahora se ha creado aquí una categoría y dentro puedo mover todos los ítems que a mí me interesen que estén en esta categoría. Se puede hacer clicando aquí en la flechita de la izquierda. Veremos que ahora lo podemos mover. La lección del módulo 2, que es la que hemos clicado, la vamos a meter aquí, en evaluación continua. Lo mismo con la tarea del módulo 3 de rúbrica, la vamos a mover. Lo mismo con la tarea del módulo 3 de guía de evaluación. Vemos que aquí aparece entre paréntesis mover para saber cuál es la que estamos moviendo. La clicamos aquí también. Y por último, la tarea de calificación simple también, dentro de evaluación continua. ¿De acuerdo? Ahora tenemos, falta la de lista de verificación. Ahora sí, tenemos la categoría de evaluación continua, que es esta, y además los cuestionarios. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es crear otra categoría que se llamará, por ejemplo, cuestionarios. Damos cambios, está creada, y vamos a meter estos cuestionarios. Uno por aquí y otro por allí. Y ahora tenemos una categoría de evaluación continua y otra de evaluación de cuestionarios aquí. Aquí podemos ver el total de esta categoría, el total de la otra categoría y el total del curso. ¿Qué podemos hacer con el total del curso? Podemos añadirle una fórmula, por ejemplo, para que calcule la nota final en base a los totales de cada una de las categorías. ¿Cómo le hacemos? Clicamos aquí a editar y vemos editar cálculo. Aquí podemos añadir una fórmula de cálculo, vamos a añadir una básica en la que la evaluación continua tenga un 80% del peso y los cuestionarios un 20%. Evidentemente cada uno ponga lo que quiera, pero antes de ponerlo tenemos que poner primero el identificador de la categoría. Entonces la categoría de la evaluación continua, el identificador va a ser un 1. Y la categoría de los cuestionarios, el total de la categoría va a ser un 2, ¿de acuerdo? Podríamos poner identificadores para cada uno de los elementos si quisiéramos y después generar la fórmula. Pero de momento vamos a hacerla solo con estas dos categorías y clicamos en añadir números ID. La plataforma automáticamente le ha puesto los dos corchetes por banda a cada uno de las categorías. Y ahora vamos a añadir el cálculo, que como siempre empieza con un igual, ¿de acuerdo? Ya lo tengo aquí preparado, donde el ítem 1, el 80% del ítem 1, que es categoría continua, más el 20% del ítem 2, que es el total de la categoría cuestionarios, nos va a dar el resultado del cálculo final del curso, ¿de acuerdo? Guardamos cambios. Y ya lo tenemos hecho.
Y ahora aquí en el total del curso, pues no, nos aparecerá a medida que vayamos generando notas para nuestros alumnos, les aparecerá la nota de cada uno de los ítems y la nota final se irá calculando, ¿de acuerdo? En cuanto a añadir ítem de calificación, por ejemplo, si queremos puntuar una actividad que no sea directamente dentro de la plataforma, por ejemplo, una expresión oral. Tenemos un trabajo en la que vamos a evaluar la expresión oral. Vamos a añadir el ítem de calificación, que lo podemos poner aquí. Expresión oral. El tipo de calificación va a ser un valor que le vamos a dar. Podría ser una escala o un texto. En este caso le vamos a dar un valor. La calificación máxima va a ser en base a 10, por ejemplo. Y ya, entonces ya está. Guardamos cambios. Ahora mismo, expresión oral está fuera de las categorías creadas. Yo la puedo mover y ponerla, por ejemplo, en la continua. La vamos a poner aquí al final. ¿De acuerdo? Y ahora ya está aquí. Entonces yo manualmente puedo, en el libro de calificaciones, en la pista, aquí al final aparecerá la expresión oral. Y desde aquí puedo ponerle una nota. ¿De acuerdo? Esto se hace desde aquí. Activamos edición en el informe del calificador. Vamos a la actividad que queremos poner y aquí le ponemos la nota que nosotros creamos porque lo ha hecho muy bien. Vamos a poner un 9, ¿de acuerdo? Clicamos Enter y ya lo tenemos aquí puesto. Tiene un 9. ¿Vale? Volvemos al libro de configuración. Y desde aquí también podríamos poner actividades extra, por ejemplo, que no formen parte de la ponderación total, sino que, por ejemplo, de los dos cuestionarios, queremos que uno sea extra. Podemos editar, por ejemplo, el de Wiris, vamos a editar los ajustes y entonces veremos que le podemos poner que actúe como puntos extra, entonces no se van a tener en cuenta en la calificación automática. Vamos a guardar cambios y lo vamos a ver. Ahora, el cuestionario del tema 1 es el único que va a pesar el 100% en la categoría, porque es que el Wiris es extra, actúa como puntos extra. Entonces lo vemos aquí. Esto lo podemos configurar como nosotros queramos, ¿eh? Podría ser una actividad fuera de las categorías, pero en este caso lo hemos puesto aquí. Y básicamente esta es la configuración del libro de calificaciones. Vemos también el apartado de ajustes de la calificación del curso. Vemos aquí los valores por defecto. Esto en principio es mejor no tocarlo. Ya es así, viene de manera estándar, pero le podemos dar un repasito. Y aquí vemos las preferencias del informe del calificador con los diferentes parámetros del informe que nosotros vemos en el de vista y lo podemos dejar por defecto perfectamente.